Bienvenidos y bienvenidas. Nos volvemos a encontrar una semana más en La Mujer del Siglo XXI. Hoy vamos a abordar de un tema especialmente sensible porque a todos y todas nos toca de alguna manera. Vamos a hablar de la maternidad. Y es que los modelos de vivirla en la actualidad han cambiado mucho con respecto a años y siglos anteriores. En muchos casos incluso de no vivir la maternidad como una decisión. De esta cuestión, de cómo la vivimos, de en qué momento de nuestra vida, de incluso la decisión de no ser madre y de nuevos modelos de familia, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos y queremos compartirlo contigo. Una mujer hasta hace relativamente poco no alcanzaba su plenitud hasta que no se convertía en madre. No era extraño que la mujer que no se casaba ni tenía hijos despertara en los demás compasión o incomprensión. Pero el papel de la mujer en la sociedad en los últimos tiempos ha evolucionado. Su incorporación al mundo laboral le ha permitido alcanzar independencia económica y, en consecuencia, se han modificado los modelos familiares tradicionales. Ahora muchas mujeres tienen que conciliar su vida laboral con la personal e incluso deciden vivir su maternidad en solitario. ¿Está la sociedad preparada para los nuevos modelos de familia? ¿Están las políticas sociales permitiendo que la mujer pueda desarrollar su vida profesional y su papel como madre? ¿Por qué resulta dificultoso para muchas mujeres tomar la decisión de no ser madres? ¿Por qué se tacha de egoísmo no tener hijos? El psicoanálisis pone en palabras que las personas, independientemente del sexo anatómico, podemos ejercer la función de madre y de padre. ¿Por qué entonces se sigue manteniendo la idea de la exclusividad de la mujer en la crianza de los hijos? ¿Se siente la mujer del siglo XXI culpable por esta nueva manera de concebir la maternidad y la educación de los hijos? ¿Cuáles serán los modelos familiares del futuro? Cuántas preguntas nos planteamos en este comienzo del programa, ¿no? Cuántas cosas han cambiado e incluso nuestras madres y abuelas lo dirán, ¿no? Que ya no son las cosas como antes y a veces les cuesta identificar como familia estos nuevos modelos en los que un hombre o una mujer viven en solitario la crianza de sus hijos o incluso parejas homosexuales deciden adoptar o contar con la colaboración de madres subrogadas para poder formar una familia. Muchas cosas, caminos que tenemos que traer a esta tertulia de hoy para poder entender qué cosas han cambiado, qué cosas todavía tienen que cambiar. Antes de nada quisiera presentarles a los invitados de esta noche y agradecerles que como siempre pues, estén aportando todo su saber al programa La Mujer del Siglo XXI. En primer lugar, presentarles a Adriana Alba, presidenta de Adopma, Asociación de Familias Adoptantes de Málaga. Bienvenida, Adriana. Hola, gracias por estar aquí. Nos tienes muchas cosas que contar, tanto de tu asociación como de tu propia vivencia personal. También nos acompaña José Ramón Luque, coordinador de la Asociación Colega Málaga Gracias por la invitación, Plena. Gracias, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Muchas gracias, que tenía especialmente interés en que acudiera alguien de esta asociación que represente también a estas nuevas familias y que tengan voz y que nos pueda contar, pues bueno, de primera mano experiencias de una parte importante de la sociedad. También nos acompaña Natalia Sánchez, matrona, que a través de su experiencia profesional pues nos va a ilustrar muchísimas vivencias de primera mano de cómo son esos primeros encuentros de las mujeres con la idea de ser mamá. Gracias, Natalia. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por último también nos va a acompañar, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Laura López, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, porque bueno, el psicoanálisis tiene mucho que decir sobre la maternidad. Muchísimo. ¿Verdad, Laura? Un placer. Bienvenida. Como digo, el psicoanálisis tiene muchas cosas que decir sobre la función madre, sobre la maternidad, también sobre el papel que los padres juegan en todo este proceso de tener hijos y de criarlos, y por eso hemos hablado a lo largo de estos días con otra de nuestras compañeras, la psicoanalista Magdalena Salamanca, para que nos explique en profundidad
pues todo lo más relevante sobre la maternidad. Para el psicoanálisis, ser madre es algo a producir, es una construcción, es mucho más que tener un hijo. Toda mujer tiene la posibilidad de ser madre, ¿no? A través de la biología, pero psíquicamente no toda mujer está preparada para ocupar esa función madre. Lo psíquico afecta a todo en la vida, a cualquier acto de nuestra vida. ¿Y cómo nos afecta? Manifestándose en la realidad a través de nuestros logros, de las frases que decimos, de cómo actuamos en relación a las posiciones que tenemos que tomar. Para cada mujer, ser madre representa cosas distintas, ¿no? Hay mujeres que lo único que desean en su vida es tener hijos, ¿no? Y para ellos, para esas personas es como un logro personal único. Para otras personas ser madre representa algo más, como un proceso natural de la vida, ¿no? Además de otras cosas. Quiero decir que cada persona y cada mujer es única en su relación con la maternidad. Hay que estudiarla por separado. Las madres que consideran que un hijo es una propiedad, que es algo suyo y que nadie puede participar de esa creación, ¿no? Realmente están generando un problema en la relación con sus hijos, porque los hijos, una vez que se tienen, son del mundo. Hay que entregarlos, hay que dejarlos crecer. Para la mujer es importante tener, ¿no? A veces tener un hijo la completa tanto que es lo único que le importa, pero eso no es sano para el hijo. Para combatir la angustia que produce lo desconocido, en este caso un embarazo, un parto o esa situación de lactancia posterior al parto y de crecimiento del bebé, lo mejor es dejarse hacer, es decir, no anticipar nada. Cada embarazo va a ser único porque cada mujer, ya hemos dicho que es única. Para compaginar la vida diaria, lo que es ser madre y lo que es ser mujer, hay que respetar las dos instancias. Es decir, no puedo descuidar ninguna de las actividades ni ninguno de mis deseos con respecto a esas dos funciones tan importantes. Es decir, que si para ser madre dejo de atender mis relaciones sociales, mis relaciones sexuales o mi relación con la pareja, lógicamente esa relación maternal se va a ver afectada. Entonces, mejor establecer diferentes tiempos y diferentes espacios para cada una de las relaciones y permitir que se sigan desarrollando. La preparación que necesita una mujer para llevar a cabo su embarazo de forma saludable, lógicamente yo les recomiendo a todas las mujeres que se psicoanalicen, porque eso me va a permitir establecer una relación nueva, única, con ese estado que es totalmente desconocido. Entonces, para poder llevarlo con tranquilidad, con tolerancia, poder vivir cada cambio como lo que es una transformación biológica, pero que es maravillosa por otro lado, ¿no? Gracias, Magdalena Salamanca, por estar en La Mujer del Siglo XXI, por hablarnos de la maternidad, de los cambios que en la mujer se producen también, de las expectativas que la mujer tiene frente a ese proceso que tiene que ver con lo humano. Lógicamente somos una especie mortal que necesitamos de la reproducción para seguir existiendo. Por tanto, eso que comentaba al principio de la decisión de ser o no ser madre también tiene que pasar por encima de ese hecho de la especie que de alguna manera, y llegado a unas determinadas edades en la vida, pues a veces nos quiere imponer su poder. Hay muchas personas que no pueden ser madres por un proceso natural de concepción, y la ciencia avanza como en todos los aspectos técnicos, también avanza
al respecto de los tratamientos que favorecen o que ayudan o posibilitan en muchos casos que muchas mujeres que lo desean puedan ser madres biológicamente. Por eso hemos hablado también con el doctor Claudio Álvarez, director médico de la Clínica Gutenberg de Málaga, para que nos cuente un poquito cómo son estos tratamientos, son las mujeres de alguna manera que se acercan a su clínica y bueno, para que conozcamos esas ayudas que por parte de la ciencia puede tener la mujer también para vivir la maternidad directamente. técnica que se utiliza o que vamos a utilizar en una pareja, en una mujer con un problema de fertilidad, va a depender del diagnóstico, después de un estudio bien determinado, va a depender, como digo, va a depender del diagnóstico que tenga esa paciente, la técnica que vamos a aplicar para lograr un embarazo, ¿vale? Por lo tanto, la eficiencia, no hay una técnica más eficiente que otra. Yo diría que como los tratamientos son personalizados, cada paciente debería tener su mejor técnica. Y en general hay dos grandes técnicas, la inseminación artificial y la fecundación in vitro. ¿Cuál vamos a aplicar? Va a depender del diagnóstico que tenga la paciente. Como estadística general, yo diría que el 100% de nuestros pacientes que tienen un problema de fertilidad, cuando acuden a nuestras consultas, ya tienen una carga psicológica, ¿vale? Ya sea por la presión social, la presión de los cercanos, del medio ambiente, la misma presión dentro de la pareja, de esto de que todos mis amigos se han embarazado y yo todavía no he logrado nada. Bueno, esa carga psicológica yo diría que no trasciende en el resultado de los tratamientos, pero sí afecta en cómo enfrenta esa pareja el tratamiento que nosotros le vamos a recomendar. No es un hándicap en contra, diría yo. Principalmente afecta, como digo, que esa paciente, si yo le digo que se tiene que inyectar o pinchar un cierto tipo de medicamento, esas acciones van a tener una carga psicológica más importante si estuviesen un poco más relajadas. No es que el tratamiento vaya a ser más o menos efectivo, diría yo. Aquí tenemos que recurrir un poco a las matemáticas, porque esto es una cosa de probabilidad o de estadística. Nosotros los humanos, o la especie humana, tenemos una tasa de fecundabilidad de un 23%. Es decir, de cada 100 parejas que están buscando el embarazo, se embarazan 23 por cada ciclo menstrual de la mujer. Esa es nuestra probabilidad de embarazo. Y esa probabilidad de embarazo se mantiene más o menos constante durante un año. Al cabo de un año, esa probabilidad baja aproximadamente un 3 a 5%. Y es por esto que nosotros definimos la infertilidad como la imposibilidad de lograr un embarazo evolutivo después de un año de intento de relaciones sexuales regulares. Ahora, este 3% que se presenta después de un año de intento se mantiene en el tiempo más o menos, por lo tanto es una probabilidad que existe siempre, este 3%. Entonces, una paciente que se hace un tratamiento, se ha embarazado, tiene su parto, después perfectamente se puede estar jugando igual ese 3%, por lo tanto no es raro. Y lo vemos, diría yo, no a diario, pero lo vemos muy frecuentemente, pacientes que se han sometido a tratamiento y que se embarazan espontáneamente después. Yo diría que así como la mujer en los últimos años ha ido ganando espacio a sangre y sudor y a base de leyes, porque lamentablemente nuestra sociedad funciona en base a leyes, la ley dice que hay que darle la misma libertad a las mujeres, etc. Y eso, bueno, eso ya es historia que todos sabemos. Pero tiene el inconveniente que la mujer tiene los mismos derechos que el varón, pero tiene que llevar la maternidad consigo. Entonces, muchas veces por un desarrollo profesional, social, etc., tiene que ir postergando este fenómeno de la maternidad y lamentablemente los ovarios no siguen ese proceso
de reivindicación de la mujer. Entonces cuando la mujer se siente plena y dice, ahora he logrado todo lo que yo quería, ahora quiero desarrollarme en lo biológico y tener una descendencia y tener un niño, muchas veces, lamentablemente, el ovario ha dicho, yo ya no quiero trabajar. Y por lo tanto nos enfrentamos a una mujer que por lograr un desarrollo personal ve que su maternidad se ve reducida. Yo diría que la mujer cada vez, y eso incluso en lo personal he ido aprendiendo, que la mujer cada vez es más libre de tomar sus propias decisiones, ella definir desde el momento en que se inventó la píldora, la mujer ha definido cuándo quiere ser madre, pero ahora en ese cuándo quiero o no quiero por ahora, tiene que saber, y yo diría que un problema educativo, si las mujeres supieran que su fertilidad va descendiendo con la edad, especialmente después de los 35 años, tomaría decisiones de maternidad mucho antes que cuando nosotros vemos pacientes o mujeres que vienen aquí, doctor, me he desarrollado plenamente, quiero ser madre. Y yo tengo que decir, lo siento, ya no podemos hacer nada. Entonces, si empezamos con políticas educativas, la mujer va a ser capaz de tomar sus decisiones propias, como lo está haciendo hasta ahora, pero con un mejor pronóstico, ¿vale? Y lo vemos todos los días, mujeres solas que vienen a enfrentar este deseo de maternidad sola, muchas veces yo le digo que son mujeres muy valientes, porque tienen que tomar una decisión sola. Segundo, tienen que enfrentar la maternidad sola. Tienen el apoyo de sus familias, de sus cercanos, pero al final están solas, asumiendo una situación que debería ser de dos. Muchas gracias, doctor Claudio Álvarez, por ilustrarnos al respecto de estos tratamientos y también por recordarnos mujeres solas que, por ejemplo, se están decidiendo hoy en día a vivir la maternidad. También es muy interesante lo que ha comentado de las políticas educativas, de digamos, cómo sumarlas a esa idea de que muchas mujeres priorizan, en contraste con años anteriores, priorizan su desarrollo profesional y es más tarde cuando deciden ser madres y sin embargo la biología ahí no les ayuda. Pues en este caso, lo que usted decía, pues consultar a los médicos para recibir el apoyo o la ayuda necesaria para que, bueno, cuando pasen esos años, pues uno pueda recurrir a la ciencia para tener a sus hijos. Seguimos adelante en este tema tan interesante de hoy, la maternidad, las diferentes formas de ser madre y vivirlo. Hemos entrevistado también a la coordinadora del Departamento de Comunicación de una asociación de Madrid que se llama El Parto es Nuestro. Hemos hablado con Claudia Pariente, que nos va a hablar de las funciones de su asociación, de cómo ellas piensan que hay que apoyar a las madres desde que deciden tener a un hijo, quedarse embarazadas, en el hecho de decidir el hospital en el que quieren ser tratadas y la reivindicación importante del trato que una mujer debe recibir por parte de la atención médica. Escuchamos a Claudia. La Asociación El Parto es Nuestro es una asociación de usuarias y profesionales cuyo objetivo es luchar por que todas las mujeres puedan tener un parto digno y en condiciones de seguridad y en el que se sigan las recomendaciones internacionales y nacionales que existen al respecto. Las mujeres de hoy estamos mucho más informadas, somos mucho más conscientes de las necesidades que tenemos, de lo que queremos hacer, de cómo queremos vivir nuestra maternidad y de los recursos que existen para poder llegar a nuestros objetivos finales, ¿no? Hace tiempo pues no se tenían ni las opciones, ni se tenían todos los recursos que existen hoy en día, ni tecnológicos, ni científicos, ni de ningún otro tipo para tener la maternidad que hoy tenemos. Es una maternidad, yo creo que más libre, más consciente y sobre todo más satisfactoria. No creo que haya ningún cambio en los aspectos emocionales, es decir, las madres seguimos siendo madres. Las opciones sexuales, las opciones de las preferencias personales de cada uno de cómo vivir su vida han existido siempre. Tal vez ahora se vive exactamente, ¿no?, con una mayor libertad porque uno puede ejercer la maternidad desde otros aspectos, desde otros puntos de vista, involucrando más a nuestras parejas, intentando trabajar, intentando conciliar nuestras vidas familiares y laborales al mismo tiempo. Es decir, realmente las madres no hemos cambiado, lo que ha cambiado es el mundo y la forma de ver la sociedad. El padre tiene un papel activo dentro de lo que es el proceso de la familia que se está formando, un papel además cada vez más activo porque los padres
los hombres son cada vez más conscientes de cuál debe ser el espacio que tienen que generar alrededor de la mujer que va a parir y de la mujer gestante. Desde el punto de vista sanitario, cada vez se tiene más en cuenta sus necesidades. Es decir, hace menos de 10 años no existían los recursos que existen hoy. Ahora existen documentos sumamente importantes, no solamente internacionales, sino también nacionales, que en España se está desarrollando en cada hospital, no en todos los hospitales de momento, pero sí sobre todo en los hospitales de vanguardia, para permitir a las mujeres tener un parto seguro, un parto en el que no solamente la mujer tenga un parto digno y el bebé un nacimiento seguro, sino que se cumplan estas condiciones que son de intimidad, de buen trato, es decir, cada vez mejores nacimientos y mejores partos para las mujeres. Para tener un buen parto no hace falta solamente estar muy informado uno, sino hacer una elección correcta del sitio en el que se elige parir. Esto es fundamental para tener un buen posparto, no solamente el apoyo logístico que puede existir después, del apoyo familiar o la red que podamos tener alrededor del bebé que ha nacido, sino también el hecho de que hayamos vivido una experiencia grata y que se nos haya ayudado en ese sentido desde los ámbitos sanitarios. Por otro lado, es muy importante el descanso, el que la madre pueda descansar y ocuparse del bebé, porque eso es lo que va a hacerle sentir mejor a ella como mujer y como madre, y que el resto de la familia no entorpezca ese proceso vital, que es una crisis vital en la familia entera. El bebé que ha nacido es un bebé, es un espacio nuevo para todos, es un momento nuevo para todos, y es necesario que el resto comprenda que esa familia nueva que comienza, que acaba de nacer, necesita un espacio, una intimidad, un momento de soledad también para poder conocerse y reconocerse mutuamente. También importante el papel de la familia a la hora de saber acoger a la nueva mamá y a su bebé, y como decía muy bien Claudia, respetar los tiempos, respetar la intimidad, respetar esa novedad de esa joven familia, que a veces tenemos casos en los que por el deseo de estar con el bebé, de verlo, de compartir esos momentos, invadimos un poco el espacio y agobiamos de alguna manera pues a la reciente mamá que ahora lo que necesita, como bien decías, es descanso, es conocer a su bebé, es marcar esos nuevos ritmos que también van a acontecer en la vida de esa pareja. Dignificación del parto, tener en cuenta las necesidades de la madre, sus dudas, sus necesidades médicas, que a veces, y viendo en estos días un corto que ha realizado Itziar Bollaín, precisamente para la asociación El Parto es Nuestro, donde Luis Tosar, un hombre, pues estaba embarazado, se ponía de parto y se vivía el parto desde el punto de vista de que un hombre era el que iba a dar a luz. Y es muy curioso, les recomiendo que vean ese corto que está en internet, y a las mujeres pues nos permitía ver de alguna manera, pues bueno, cómo lo podría vivir un hombre y que no soportaría seguramente ciertos elementos que son tan comunes en los partos, ¿no? Muy interesante, por tanto, reivindicar esa necesidad de que tengamos en cuenta los miedos, las necesidades, los peligros que también pueden acontecer en un nacimiento, y bueno, desde el punto de vista de los profesionales, poder entregarnos a su confianza y que uno lo viva de una manera pues adecuada, tranquila, y que no tenga un mal recuerdo, y bueno, y si uno se anima a volver a ser mamá, pues no vaya con temor, sino con todo lo contrario, ¿no? Y para eso esta asociación pues orienta muy bien a las mamás, no solo en ese momento del prenacimiento y el nacimiento, sino posteriormente también para poder educar a los chicos, que todos sabemos que ser madres es un proceso muy bonito para las mujeres, pero que luego viene toda la vida por delante para criar, educar a tus hijos, y también pues bueno, el papel del padre, de la familia, del que bueno, luego hablaremos en la tertulia. Hemos visto el punto de vista de psicoanalista, del especialista en fertilidad, de Claudia, desde la asociación que orienta a las mamás. Vamos a ver ahora a mamás, ¿no? Mamás novatillas en este campo, pero que lo han vivido ellas mismas y que quieren compartir su experiencia. Hemos hablado con Rus Arabia, directora de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, que muchos de ustedes conocen.
que recientemente pues bueno, ha adoptado a su hijo y que quiere compartir con nosotros su experiencia. Y hemos hablado también con Cristina Rodríguez, que es una madre separada que lleva adelante su maternidad con mucho deseo, con mucha implicación, y bueno, nos van a hablar también de ciertos inconvenientes y de ciertos elementos muy positivos de su experiencia. Cada vez más las madres solteras o las madres separadas somos un formato habitual de maternidad. Yo siempre he querido ser madre y bueno, lo fui a los 30, pero siempre lo he querido. Para mí había supuesto como una pérdida, como una especie casi como de fracaso, porque yo siempre he querido serlo. El trabajo que tenía no era compatible para el tipo de crianza que yo quería tener con mi hijo. Por ejemplo, he madurado muchísimo. He cambiado también en mi concepto entre hombre y mujer. Por ejemplo, yo antes siempre pensaba que éramos iguales y ahora me doy cuenta de que somos muy diferentes y que tenemos maneras de relacionarnos muy diferentes, tanto con los hijos y a la hora del trabajo también tenemos necesidades diferentes. A nivel de trabajo, estamos acostumbrados a dar trabajo a la mujer para una mujer que trabaja igual que un hombre y no para una mujer que es madre, para una mujer que tiene que recoger al niño al colegio, para una mujer que si su hijo se pone malo en un momento dado tiene que ir a recogerlo. Para eso no existe trabajo, no hay trabajo para nosotras en ese aspecto. Nos piden a las mujeres que seamos madres trabajadoras, ¿no? Porque es como una necesidad de la sociedad hoy en día. Sin embargo, cuando tu hijo se pone malo con fiebre en el colegio y tú todavía no has ido a recogerlo porque estás trabajando, de alguna manera eres criticada. Porque mira, el niño está ahí y la madre no ha venido. Cuando es que no podemos salir. Yo tengo la suerte de que la parte de le di prioridad en mi vida a la maternidad en vez de al trabajo. Y he tenido la suerte de poder llevarlo a cabo. Entonces siempre que dejo a mi hijo con alguien es porque a él le apetece, porque a la persona aunque se lo dejo a los abuelos le apetece quedarse, y las veces que lo necesito pues prácticamente son contadas. Decidí darle prioridad a la maternidad, me lo pude permitir y con pequeños trabajos compatibles he podido ir tirando. La verdad es que estoy viviendo una maternidad distinta en el mismo momento en que mi embarazo, que ha durado 4 años y medio, que ha sido el proceso de adopción, que ha sido muy largo, ha sido en muchos casos doloroso porque no venía nunca la fecha. Por lo menos cuando una mujer se queda embarazada, pues sabe que son 9 meses y va a ver la cara de su bebé. Lo nuestro han sido 4 años y medio de trámite administrativo, de trabas, de problemas, en los que parecía que nunca llegaba a esa fecha, y por supuesto pues ha sido un embarazo distinto, y luego pues la verdad es que es una forma de ser mamá también distinta, porque estos niños traen todos unas necesidades distintas, especiales, necesitan más atención, más cariño, vienen de estar en una institución, no han recibido nada de estímulo, y exigen por nuestra parte no solo el cariño que por supuesto tienen, sino también ese plus que hay que hacer para que el niño rápidamente se pueda poner al día y estar pues como el resto de los niños de su edad, ¿no? Me encantan los niños y siempre he tenido ese deseo de ser mamá, ¿no? Y es cierto que ya hace más de 5 años que quería y me había planteado ser madre, pero lamentablemente pues por una enfermedad que tuve, que fue un cáncer de mama, pues no pude, ¿no?, hacerlo por la vía tradicional, que es lo que en un principio todo el mundo piensa, ¿no? Pero es cierto que a partir de ese cáncer de mama, que tenía pues un componente hormonal, que por eso no era recomendable quedarse embarazado después, decidimos rápidamente mi marido y yo que la adopción era una vía exactamente igual de válida para convertirnos en papás. Entonces empezamos los trámites y yo creo que al final todo ha terminado pues en un desenlace muy feliz, ya con nuestro Alex con nosotros, y la verdad es que nos hubiéramos quedado un poco frustrados si finalmente no hubiéramos podido o terminar este proceso o ser padres de alguna manera, porque hay muchas fórmulas, y más en este siglo XXI, de ser papá y de ser mamá. Para nosotros era importante, nos gustan los niños, y por eso pues hemos visto colmado con esta llegada de nuestro pequeño lo que era el deseo de tener una familia completa. La gente te lo dice y parece que suena un poco atópico. ¿Te cambia la vida cuando tienes un hijo? Pues sí, te cambia la vida cuando tienes un hijo, venga de la manera que venga, sea por un embarazo, sea por una adopción. Tienes que ajustar todo tu esquema mental, de vida, de hábitos y demás, pero es algo que viene de manera natural. Es decir, yo no he tenido que hacer algo especial porque viene mi hijo. Tus prioridades cambian.
Y de pronto, bueno, pues yo tenía una prioridad que sí, era mi familia, mi marido, mi padre, mi hermano, pero sobre todo era mi trabajo. Y ahora realmente no has tenido que hacer nada de, uy, me voy a parar a pensar que es que ahora mi hijo es lo primero. No, es que te sales solo. Tu hijo es lo primero, tu familia es lo primero, y entonces pues intentas acortar un poco tu jornada. En cuanto tienes, aunque sea un ratito, vas corriendo a casa para poder verle la cara, para poderle acostar la siesta o despertarle, ¿no? Es cierto que cambian las prioridades y además cambian con gusto, la verdad. El mito de la conciliación no existe. Realmente es algo que nos han vendido, pero le queda muchísimo para convertirse en realidad. Apoyo relativo. Mi trabajo es como directora general de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de Málaga y realmente no tengo horarios. Mi trabajo empieza por la mañana y nunca sé cuándo voy a llegar por la noche. En realidad, como no sea por la familia, por personas que están allí, por la guardería, sería prácticamente imposible poder conciliar un trabajo con el tener un niño, ¿no? Es complejo y todavía le falta mucho, no solo a las empresas privadas, en las que ponemos muchas veces el ojo, sino a la administración pública, le falta mucho para poner vías reales de que nos permitan conciliar, que nos permitan estar con nuestra familia tranquilo porque sepas que has cumplido con tu trabajo perfectamente. La verdad es que ahora mismo no es una realidad, nos queda mucho y bueno, yo agradezco que tengamos por lo menos otras muchas vías para poder hacer realidad el que puedas cumplir con tu jornada y puedas cumplir con tu familia. Pero se podría hacer muchas más cosas. Yo creo que ahí otros países europeos nos llevan años luz de diferencia, han puesto medidas reales y algo principal es el tema de los horarios. Los horarios en Europa están muy establecidos, a las 5 de la tarde nadie se plantea seguir trabajando y aquí pues lo vemos, que te pueden dar las 9, las 10 de la noche y continúas y trabajas los fines de semana y eso es algo que casi es impensable en ningún otro sitio. Como todas las madres, los primeros días con el corazón en un puño y la verdad es que te quedas pues preocupada pensando que tal vez nadie lo va a hacer igual que tú. Ya ves tú, yo soy madre desde hace 2 días, como aquel que dice, ¿no? Y sin embargo ya cree uno que como cuida a su hijo nadie lo va a hacer. Pero bueno, eso realmente pues son los primeros días y después lo que comentábamos, te das cuenta de que si realmente quieres continuar con un ritmo de vida medianamente normal, tienes que confiar en el resto, sea en la guardería, en el cole, sea en una persona que esté en tu casa, sea en tus padres, los abuelos, ¿no? Que hacen una labor fundamental y seguir con la vida, ¿no? Y al final, bueno, pues ya está, lo aceptas. Con los primeros días peor y después, pues nada, dándote cuenta que la gente también lo sabe hacer igual o mejor que tú, ¿no? Muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Ruth, por compartir vuestra experiencia. Nos hubiera gustado contar con más mamás que aportaran su testimonio, parejas de homosexuales, que las hay muchas, que están viviendo una forma nueva de vivir en la familia, que están dando también la oportunidad a muchos niños de tener una familia. No nos podemos olvidar de que hay muchos centros en España y en muchos países del mundo donde hay niños que no tienen padres y que están necesitados de ese hogar que se ocupe de hacerlos hombres y mujeres de bien. También parejas solteras, mujeres solteras, hombres solteros que parejas solteras no casa bien. Hombres y mujeres solteros que deciden tener hijos sin el otro complemento y ejercer ellos la función de padre y madre a la vez, que ya hablaremos también con Laura de esas funciones, de si es posible que sean intercambiables. Muchos otros modelos, incluso las abuelas mamás, ¿no? Porque hay mujeres que con 50 o 60 años deciden tener hijos y a través de procedimientos como el que nos comentaba el doctor Claudio antes, y que bueno, que en muchos casos pues los chicos son pequeños aún y ellas son ya mujeres de edad avanzada, aunque si recuerdan el programa anterior que hablábamos de mujeres maduras, las mujeres maduras de hoy en día no son como las de antes, ni mucho menos. Para empezar desde el punto cero, con la tertulia de hoy, tal vez habría que plantearse el tema de la decisión de ser madre, de cómo una mujer toma esa decisión, qué elementos influyen a la hora de decidir. Si, como decía antes, la especie nos manda mensajitos inconscientes y nos dice ya ha llegado el momento, hay que aportar a la especie, si nuestras mamás, la familia, la sociedad nos coacciona de alguna manera, ¿cómo se puede llegar o confluir en ese deseo de ser madre? Y también, bueno, a la vez en muchas mujeres que dicen que quieren ser madre de libros, de proyectos sociales o atender a otros niños, pero no como desde ese papel de primera persona, no vivir la maternidad así. ¿Qué pensáis vosotros? Yo pienso que muchas veces vemos en la realidad que están habiendo muchos cambios
y que bueno, desde el punto de vista de la mujer, hay veces que vemos que hay que diferenciar entre ser mujer y ser madre, porque hay mujeres que a lo mejor se sienten únicamente realizadas si son madres, y fíjate la trama mental tan grande de no ser completa en tu vida si no eres madre, si no puedes serlo, o a lo mejor, no sé, por circunstancias de la vida. ¿Por qué sienten que un hijo les completa? ¿Qué tiene que ver un hijo con la feminidad? Claro, porque tiene mucho que ver con ese algo que le falta, que no tiene, ¿no? Que es lo que decimos en psicoanálisis del falo, ¿no? Esa atribución que se le da a la madre como que todo nos completa. Entonces, muchas veces vemos en consulta que hay muchas madres que vuelcan todo eso, como ha dicho Magdalena antes, en el hijo, en ese que ella no tiene, lo que le falta es el hijo, ¿no? Entonces, esa ilusión de completud y eso que le falta a ella, pues un poco lo vuelca en el hijo, ¿no? Y a veces vemos cómo pueden llegar a estropear esa vida de ese hijo porque bueno, incluso llegan ¿Lo quieren solo para ellas? Claro, y llegan incluso a incluso deseos que ya tienen acerca de lo profesional, de muchos aspectos en su vida, como que los viven a través del hijo y no lo dejan ni casi respirar, ¿no? Que a veces pasa. ¿Qué pensáis vosotros? Yo pienso que es una etapa más de la realización que cada persona quiera darse, ¿no? A nivel personal, pienso que llega el momento de haber tenido muchas experiencias, de haber ido superando etapas y de llegar al momento de tomar la decisión. Y yo creo que ese momento pues llega y es el deseo que tienes de completar tu familia con un hijo. ¿Pero llega a todas las mujeres? ¿Llega a todas las familias? No, ¿Una pareja que no tiene hijos no es una familia? No, se puede sentir realizada igualmente sin hijos, no sentir esa necesidad. Yo en mi caso, pues bueno, pues fue eso, pues llegar pues como a una determinada etapa en la que pues queríamos tomar la decisión de ser padres. Y llega el momento, o sea, después de haber tenido muchas experiencias en muchos sentidos y haber superado muchas etapas de la vida, pues llegas a la toma de decisión pues de querer ampliar la familia. Yo desde mi punto de vista como profesional, que me dedico a atender a estas mujeres que deciden ser madres, tengo muchas variantes. Tengo desde la que no lo ha planeado y se queda embarazada y sigue adelante un poco por inercia y luego pues no se arrepiente de lo que ha ocurrido en su vida, y luego sí que tengo aquella madre que de verdad lo planea. Y hoy en día, por culpa de la sociedad en la que vivimos, de que la mujer tiene que estar formada, tiene que trabajar, al igual que el hombre, pues retrasamos mucho ese momento de la maternidad. Es cierto que llegamos con una edad un poquito avanzada y ya nos encontramos con problemas a la hora de la fertilidad. Claro, pero fíjate lo que ha dicho también, porque ha dicho la culpa de la mujer que se está formando, que inconscientemente se tiende a culpar a la mujer, que es la que está ocupando puestos de trabajo, de responsabilidad, y es ella la que tiene la culpa de que la maternidad se retrase. Pero a lo mejor es que en la sociedad hay una necesidad que está a gritos, ¿no?, diciendo que la mujer también tiene derecho a trabajar y a desarrollarse como persona, ¿no? Y siempre se tiende a culpabilizar a la mujer. El hombre en ningún momento se habla de la cuestión, ¿no? Y a lo mejor es cuestión de responsabilizar también al hombre en el cuidado de los hijos, de la educación, que haya instituciones que realmente nos ayuden a conciliar ese trabajo con la familia, ¿no? Antes Ru ha dicho, ¿no?, que el mito de la conciliación, y ella que trabaja en una institución, una administración pública, pues lo reconocía, ¿no? Es cierto, no me han puesto trabas a la hora de ser madre, pero luego conciliar en mi trabajo, que empieza a las 9 de la mañana, pero no sé a qué hora termina, pues es muy difícil con la idea de poder pasar más tiempo con mi hijo, ocuparme más de mi hijo, ¿no? Entonces es cierto que en ese sentido, o bien la sociedad implementa nuevas estructuras que den, pues guarderías en los puestos, en las empresas, en los lugares de trabajo, más facilidad para que uno pueda realizar el trabajo desde casa o pueda ausentarse un tiempo por si el chico tiene alguna problemática de salud, como en otros programas hemos visto, ¿no? Mujeres profesionales que se encontraban en la disyuntiva de si ahora mi hijo se pone malo, ¿qué hago? ¿Abandono la reunión y me voy? ¿O otra persona tiene que acudir a atender a mi hijo, ¿no? En ese sentido que faltan estructuras, incluso
incluso, bueno, aunque ya cada vez más los hombres participan de la crianza y del cuidado y que se confunden a veces función padre y madre en ellos, es cierto que todavía cuesta, ¿no? Desde el punto de vista de esos otros tipos de pareja y de familia que son bastante recientes para la sociedad y que en alguna manera han tenido en ciertos estamentos rechazo, ¿cómo se llega a esa decisión de queremos tener un hijo, queremos formar una familia? Personalmente creo que en un principio esa opción no es una necesidad, tanto como muchas mujeres o hombres ven, ni siquiera una obligación. Pues soy mujer, tengo tal edad, tengo que tener un hijo porque X, ¿no? Es una opción más, una opción preciosa, a mi parecer, y como opción cualquier persona puede tomarla, y por qué no una pareja de chicos, de chicas, una mujer soltera, una mujer con X edad. Desde el punto de vista del sector en el que yo trabajo, el sector de los homosexuales, lesbianas, transexuales, es una opción quizás que ofrece muchas más trabas por los prejuicios que ya conocemos todos, pero que igualmente se realiza, y hay muchas parejas homosexuales que ya viven la maternidad de una forma completamente normal y está demostradísimo frente a los estudios que salen por ahí, ¿no? De súper raro, en plan, una pareja homosexual no puede aportar lo mismo que una madre y un padre. Los modelos, ¿no? Son modelos familiares obsoletos que hoy en día no tienen ningún sentido, porque somos muy modernos para unas cosas, pero nos quedamos tan atrás en otros aspectos. Pero incluso, claro, ahora se abre la posibilidad de adopción o de los embarazos subrogados, que bueno, que en España no se pueden llevar a cabo, pero se llevan a cabo en otros países. Pero es cierto que a lo largo de los años habían formado muchas parejas de hombres y de mujeres que aportaban hijos de matrimonios anteriores y se generaban esas familias donde esas personas, esos niños crecían y crecían bien, crecían sanos, crecían con la idea de lo que es un hombre, una mujer, y que luego pues eran ciudadanos absolutamente normales y adaptados, ¿no? Y cómo la sociedad ha rechazado, ¿no? Que ofrecer esas nuevas vías a personas que no tenían esa posibilidad, por ejemplo. Claro, no es más que el modelo que ya existe de una pareja heterosexual que se separa y tiene otras parejas. Esos hijos crecen dentro de una segunda pareja, unos segundos padrastros mal llamados, ¿no? Madrastras. No es más que ese mismo modelo, solo que aplicado al modelo, o sea, a las personas homosexuales. Una pareja que en un principio es heterosexual y por las razones que sean, ¿no? Se separan, y este hombre o esta mujer decide establecer otra relación con una persona de su mismo sexo, ¿por qué no va a poder llevar una relación sana con sus hijos si son sus hijos? Creo que no se le debe pedir una explicación a un padre, ¿no? Nos queda muchísimo programa por delante. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos aquí desarrollando todo este tema. Ya estamos de vuelta hablando de la maternidad. Estábamos comentando antes algunas pinceladas de las parejas homosexuales, de que ya están muy implantados en la sociedad, cada día lo vemos como algo más normal. Su trabajo ha costado, y eso bien José Ramón nos lo puede atestiguar. Y también es cierto que el papel que los profesionales juegan, tanto en el proceso de quedarse embarazada, en los 9 meses de embarazo, en el parto, etcétera, pues es muy habitual. Pero a veces no nos damos cuenta de qué papel juegan pues los médicos, las matronas, los psicólogos, los psicoanalistas, los educadores, en todos esos distintos épocas del proceso. Por ejemplo, Natalia, ¿qué papel piensas que juegan los profesionales? Y en tu lugar, explícanos un poco cuál es el papel de la matrona en todo este tiempo. Pues mira, la mujer cuando se queda embarazada, la primera persona, el primer profesional que contacta es con una matrona para que un poco pues la guíe, le informe, le diga pues cuáles son los pasos que tiene que seguir para que comience, digamos, su embarazo con un buen pie. Y generalmente vienen con muchos miedos por el desconocimiento, por no saber en lo que se han metido.
no saber por dónde tienen que tirar, y simplemente con decirles que te tienen a ti como referente en todo momento, pues para cualquier duda que le pueda surgir a lo largo de ese embarazo, o incluso después, una vez que ya ha nacido su hijo, pues eso ya les quitas una carga muy grande encima de ansiedad, que les hace llevar pues, o afrontar un poco su embarazo. Porque en muchos casos sus madres, sus hermanas o amigas le hablan, pues, ay, pues mi embarazo fue así, pues mi parto fue así, ¿no? Sí, pero siempre se cuenta, muchas veces se cuenta lo malo, lo negativo, pues a mí me fue mal por esto, o el parto duele, o tendemos a contar esas cositas negativas, ¿no? del embarazo. Entonces, siempre es bueno que haya un profesional que les inspire un poco de tranquilidad y de calma y que la reconduzca un poquito, ¿no? Y que te tengan como referente para cualquier duda que les pueda surgir, cualquier tontería de que les pueda faltar. ¿Se establece una relación de confianza? Sí, yo creo que sí. Además, nosotras impartimos clases de educación maternal, de preparación para el parto, y ahí se genera un vínculo muy especial porque, bueno, pues cuentan contigo para todo, desde algo tan sencillo como pues cuánto tiempo tarda un cordón en caerse, o qué cuidados tiene que administrar a ese cordón, o la lactancia, que es un tema a veces muy complicado y otras veces muy sencillo, que surge con el instinto. Pues muchas veces necesitan un profesional que te dedique más de 5 minutos para enseñarte a colocar un bebé en un pecho, a ver por qué no está funcionando esa lactancia. Cosas tan sencillas como esas, pues el tenerte ahí de referencia, pues yo creo que es bastante Y hay muchos importante. caminos preestablecidos, porque por ejemplo el tema de la lactancia, si una mujer decide no darle el pecho a su hijo, es mal vista de alguna manera, como si no quisiera darle lo mejor de ella a su bebé. Nosotras preparamos a las mujeres para que tengan las dos opciones. Evidentemente, a lo que más hincapié le damos es a la lactancia materna, porque es lo que creemos fehacientemente que hoy en día es lo mejor para tu bebé, pero les decimos que tienen la otra opción y pueden decidir la otra opción perfectamente sin ser mal vistas. Yo siempre digo, yo no quiero una madre llorando cuando vaya a dar el pecho. Yo quiero una madre feliz dando el pecho. Entonces jamás la voy a poner entre la espada y la pared. Es verdad que la sociedad hoy te empuja un poquito, ¿no? Y quizá está un poco mal visto, pero bueno, intentamos enseñarle las dos opciones. Por ejemplo, con el tema del biberón, el padre gana también hay un protagonismo, u otra persona, porque ya no tiene que ser la madre la que en sí tú esté dándole el pecho a su hijo. De hecho, nosotros siempre mencionamos que el vínculo es mucho mayor entre la madre y el niño por el hecho de dar el pecho. Y eso también puede generar un poco de estrés, porque ¿qué quiere decir? Que la que da el biberón no genera ese vínculo. Bueno, el vínculo es diferente, es distinto, y puede participar quizá un poco más el padre por el hecho de dar el biberón, pero también se le puede hacer partícipe de otras cosas, no simplemente de la alimentación, sino pues otras cosas, pues el cariño al niño, pues el baño o cambios de pañal o la estimulación temprana de ese niño. Es cierto que la lactancia materna es mamá-bebé, es ese tándem y no hay nadie más que pueda interferir en ello. Pero bueno, es una ventaja que también tenemos, ¿no? Natalia, desde el punto de vista de una madre adoptiva, ¿qué profesionales han intervenido? ¿Cómo se prepara una para ello? ¿Cómo se vive? Bueno, pues a ver, anteriormente hay muy poca ayuda, o sea, antes de que tú vayas a adoptar, sí es cierto que todos los padres que van a adoptar reciben una formación a través de unos cursos, pues donde se ve realmente cuál es la realidad de la adopción. Te hacen ver un poco pues los pros y los contras, que seas consciente del paso que vas a dar, y te hacen ver realmente pues cómo se puede llevar. Una vez que ya tienes al niño en casa, sí existe un servicio de posadopción donde hay psicólogos que puedes acudir a ellos en cualquier momento. Es un servicio gratuito de la Junta de Andalucía ante cualquier problema. Problema de adaptación, problemas en la adolescencia, y sí tenemos esos medios. Y vosotros desde colega, ¿cómo asesoráis, cómo ayudáis? ¿Viene gente preguntando qué puede hacer para adoptar hijos? Pues hay de todo, la verdad, desde los primerizos, ¿no?, que quieren información sobre acerca, que es bastante parecido el proceso que una pareja heterosexual, solo que sí que es cierto que quizá haya un poco más de traba, ¿no? Pero
Es por el desconocimiento general de la sociedad y por el modelo habitual que siempre ha estado, pero no, el proceso no es mucho más diferente. O, por ejemplo, el problema que se plantea con el VIH, ¿no? Hay bastantes personas no exclusivamente homosexuales con el VIH, pero sí bastante en el sector homosexual portadores de esta enfermedad, que a menudo preguntan si es una de las trabas, ¿no? para adoptar. Y sí que en los baremos se tiene en cuenta por ser una enfermedad infecciosa, ¿no? Y se ve como un riesgo para el niño, pero no, por norma general no suele ser un problema prioritario. Que a veces mucho el desconocimiento también que se tiene al respecto de las cosas, el que te cierra puertas de alguna forma, ¿no? Incluso para los organismos, ¿no? Que luego si te enfrentas en este caso a una pareja o a una persona que tiene una enfermedad como el VIH, pero que sabe cómo debe actuar, cómo debe manejarse con ella, pues en psicoanálisis también decimos, si uno tiene bien controlada una enfermedad, como si no fueras un enfermo, ¿no? La cuestión es no controlar o no llevar a cabo los cuidados necesarios en ese sentido, ¿no? Y es una forma, también si se le abre la posibilidad de una forma adecuada y organizada pues a parejas que desean dar un hogar a muchos chicos que están en centros y que bueno, que les falta el calor de una familia y un hogar, pues bueno, abrir esas puertas también sería un servicio muy importante para la sociedad, ¿no? Para, digamos, la humanización de la sociedad y también de las instituciones, que a veces son muy poco sensibles, ¿no? A las necesidades de las personas. Y Laura, desde el psicoanálisis, ¿qué papel puede jugar un psicoanalista en una mujer que quiere ser madre? A veces puede serlo, a veces decía el doctor también que en el primer año de intento de tener hijos hay un 23% de probabilidad de ser fértil, que luego disminuye muchísimo. ¿Cómo se le puede ayudar en ese sentido a la hora de quedarse embarazada? ¿Qué preparación podría ser necesaria? Y luego a la hora de vivir el embarazo, ¿qué papel tiene el psicoanalista ahí? El psicoanalista tiene un papel muy importante porque también ha comentado el doctor la importancia del papel psíquico en las personas, ¿no? Porque las personas somos cuerpo y mente, ¿no? Y muchas veces el cuerpo es el escenario de lo psíquico. Y te puede ayudar muchísimo en el sentido que hay veces que hay trabas inconscientes, ¿no? Hay formas de pensar que nosotros no sabemos que tenemos, pero que nos damos cuenta en la manera de relacionarnos, ¿no? En la manera incluso de, como decía antes, ¿no? Que a veces que en lo biológico se puede llegar a tener, a veces no se llega a tener hijos porque a lo mejor hay trabas inconscientes que no nos permiten llegar a ello. A lo mejor hay algún tipo de pensamiento acerca de tener hijos, de la fantasía de cómo va a ser criarlo, de bueno, cómo va a repercutir en mi vida futura, ¿no? Y a veces hasta que no se ponga en palabras no se sabe que ese tipo de pensamiento existe, ¿no? Porque en psicoanálisis hablamos que hasta que tú no pongas en palabras no sabes lo que piensas. Incluso tiene que ver de alguna manera con tu propia vivencia con tus padres, con tu madre, con tu relación como hijo, el hecho de que puedas dar un paso hacia ser madre tú. Claro, a veces eso, que vamos arrastrando ideologías familiares, ¿no? Del Estado, ¿no? De la manera incluso del modelo familiar que se debe de tener, ¿no? Y a lo mejor las circunstancias que tú tienes en la vida, el Estado te está imponiendo una forma de vivir, ¿no? Que a lo mejor no va con tu forma de pensar. Y eso te puede impedir de decidir, pues a lo mejor ser madre o ser padre, porque a lo mejor te sientes presionado, te sientes culpable, porque te están imponiendo esa manera de vivir y tú no quieres, ¿no? Y entonces en ese sentido el psicoanálisis te ayuda mucho a romper ese techo que a veces se tiene, que vamos creando la vida de una manera que a lo mejor no es la que nosotros queremos, ¿no? Sino la que nos imponen los modelos familiares, ¿no? A veces hablamos de que hay personas que a lo mejor son solteras y deciden pues tener su maternidad en solitario y a veces por la presión. ¿Creéis vosotros que existan esos distintos modelos? ¿Perjudica de cara al desarrollo de esos niños, de su educación, de su inclusión posterior en la sociedad? ¿Creéis que de alguna manera se está deteriorando la sociedad a través de esas nuevas vías? ¿Qué pensáis? Porque hay muchas ideas al respecto de cómo
una defensa de un modelo tradicional de familia y de una forma adecuada de crianza, como si lo demás fueran perversiones. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que la realidad está cambiando muchísimo a los prejuicios morales que se tienen, ¿no? Y está rompiendo de alguna manera todo ese modelo tradicional, entre comillas, que se tiene, ¿no? Y es una necesidad que está haciendo eso, que nos planteemos en la sociedad qué tipo de familia queremos, qué tipo de familia estamos construyendo. Desde tu experiencia, Natalia, ¿vives otro modelo diferente o al menos una forma diferente de haber llegado a la maternidad? ¿Cree que eso influye de alguna forma en el crecimiento de tu hijo? Yo creo que en absoluto. Es cierto lo que dice Laura, o sea, es que se va introduciendo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, yo no recordaba que hubiera ningún niño adoptado. Y hoy en día es lo normal, o sea, en la clase de mi hijo hay 3 niños adoptados. Ellos lo viven de forma normal, lo que pasa que sí es cierto que tienes que estar pendiente porque tienes un hijo con unas características especiales por el hecho de ser adoptado, es un niño normal como otro cualquiera, pero tienes que estar pendiente y con los ojos abiertos de si en algún momento surge algún problema. Entonces, bueno, pues saber tú, tener las herramientas necesarias para solucionarlo y si no, acudir a algún profesional. Pero yo pienso que no, son formas distintas, pero no tienen por qué ser ni mejor ni peor ni originar ningún problema. ¿Y el papel de padre y madre, cree que ha variado o siempre es un modelo, digamos, una forma que se repite? Yo creo que hombre, cambia por las circunstancias también actuales, pero pienso que bueno, que también al introducirse la mujer en el mundo laboral y demás, pues pasa a ser un poco más participativo por ambas partes. Quizás se ha cambiado y se ha involucrado más al padre en todas las tareas, en deberes, en aseo del niño, en todo, y pienso que, hombre, que vamos evolucionando y también es positivo de cara al niño. Si hablamos de fertilidad, todos recordamos a los iconos, a los dioses, de la fertilidad y de las distintas sociedades, cómo se ha divinizado esa función tan necesaria para nuestra persistencia como especie, pero siempre se habla de la fertilidad en la mujer y de los problemas de la fertilidad. Se olvida un poco que a veces son los hombres los que tienen problemas, ¿no? Sí, en el vídeo que hemos visto antes solamente se hacía mención al problema de fertilidad a la mujer por el hecho de retrasar la maternidad, pero cuando el hombre también es mayor también suele aparecer problemas de fertilidad. Y hoy en día, pues con todos los contaminantes ambientales y demás, uno de los principales problemas de la fertilidad es la calidad del esperma. Entonces, la mujer siempre se va a achacar que es ella la que tiene el problema, puesto que ella es el vientre, ¿no?, donde pues el hijo se va a ir desarrollando, pero los problemas hay que compartirlos muchas veces, porque no vienen solo por el lado de la mujer, sino que vienen por el lado del hombre. ¿Y cómo pensáis que le sienta a los hombres el hecho de que le digan tú no puedes tener hijos? Ya conocemos, ¿no?, la famosa virilidad y orgullo del machote típico español, pero evidentemente, como todo, esto cambia y no es el mismo hombre el de hace 20 años, 30, que el hombre actual. Creo que es mucho más comprensivo y también en pareja esto se lleva mejor, ¿no?, al fin y al cabo, porque en eso consiste una pareja, ¿no?, en compartir todo, lo bueno y lo malo, y al final un problema de uno se convierte en el problema de la pareja, que entre los dos yo creo que es perfectamente solucionable, y hay vías como la adopción o cualquier otra cosa, que no por ello hay que estigmatizar al hombre porque no ha podido ejercer su necesidad biológica de ser padre. Es muy curioso lo que cambian las cosas, ¿no? Hoy en día, cuando una pareja pues concibe a su hijo, los dos dicen estamos embarazados. Estoy embarazado, ¿no? Como que se atribuye que es una cosa de ambos, cuando tradicionalmente era ella, la embarazada, era cosa de ella, incluso a veces iba sola a las consultas, clases. Incluso, bueno, yo tengo en las clases de educación maternal, vienen papás también, y no solamente durante el embarazo, sino en el momento del parto. Antiguamente, pues hace 30 años, era impensable que el marido pudiera estar dentro del paritorio con su mujer viendo ese proceso. Y hoy en día es impensable dejarlo fuera de ese proceso, que es todo lo contrario. Y hay que dar esa oportunidad, porque no solo para el padre, sino para la madre, tener ahí a su pareja. Y luego nosotros tenemos que cambiar como profesionales, porque muchas veces se nos escapa y decimos el padre, y a lo mejor no es el padre, sino que es la pareja mujer de esa mujer, o no hay padre,
es simplemente pues una mamá que ha decidido ella sola quedarse embarazada. Y retomando, Natalia, lo que decía Claudia Pariente del Parto es Nuestro, desde el punto de vista de esa atención sanitaria, ¿cómo os ponéis al día o cómo tenéis en cuenta las necesidades también diferentes de cada mujer de cara al parto? ¿Quién os recuerda, oye, que hay una persona ahí que está pasando un momento especial en su vida? ¿Cómo atendemos esas necesidades? Bueno, pues desde que surgió lo de la iniciativa del parto normal, todos los profesionales estamos cada vez más concienciados en ver a la mujer no como un instrumento de nuestro trabajo, sino como ella, como un todo, como pues eso, que toda la atención del parto gira en torno a ella y que ella tiene que tener capacidad para decidir en cada momento qué es lo que quiere y no que llegue a un paritorio, que se la coloque en una cama, en la posición típica para dar a luz y no hay más opciones. Y hoy en día estamos intentando enseñar a facilitar que la mujer pueda decidir qué es lo que quiere. Hablaban de poder decidir en qué hospital dar a luz, pues qué tipo de analgesia puede elegir. Lo estamos intentando, lo que pasa que bueno, pues no tenemos los recursos suficientes porque para poder atender a una mujer de esa manera necesitamos pues por lo menos una matrona con cada mujer que está de parto, y eso a día de hoy es prácticamente imposible. O sea, queremos adoptar modelos que vienen pues de otros países de Europa, como de Holanda, de Inglaterra, donde se hace un cuidado de matrona mujer de parto, y aquí a día de hoy es prácticamente imposible. Entonces intentamos poner un poquito de nuestra parte, pues para hacer que ese parto sea dentro de lo normal y de la naturalidad de lo que la mujer elija, pero cuesta trabajo. Incluso hay muchos programas ahora de telerrealidad, ¿no?, que te muestran a la vivencia de la mujer, de distintas mujeres en ese momento de los partos, ¿no? Como que hay cierta curiosidad por ver eso, por también despertar un poco lo morboso que en todos nosotros hay, pero también por acercar, ¿no?, ese momento y, como decías antes, humanizar de alguna forma y hacer que es un proceso que no tiene que ver con la enfermedad, que a veces pensamos en lo sanitario y pensamos en salud y enfermedad y no tiene nada que ver. Y esa relación de parto y dolor tiene que ver de alguna manera, Laura, con desprenderse de su hijo. Sí, bueno, y tiene un poco que ver con eso de la Biblia que se dice que se le estigmatizó a la mujer diciéndole tendrás el parto con dolor por haber seducido, ¿no? Que siempre se tendía un poco a la idea del sufrimiento, ¿no?, en el parto porque es algo que te tienes que sentir culpable por haber seducido al hombre, ¿no? Bueno, habrá que escapar un poco de esa culpabilidad y entender, bueno, eso, que el embarazo es de ambos, que el hombre ha intervenido también en la seducción. En muchas parejas, y más hoy en día que hay tantas crisis y tantas complejidades con respecto a otros tiempos donde, bueno, había que aguantar carros y carretones, se utiliza a veces el nacimiento de un hijo como un intento de superar una crisis, como un estímulo, como una forma de avivar de cierta manera el aburrimiento en el que se ha caído. En psicoanálisis decimos que, bueno, que son hijos tapadera y que de alguna forma a veces acudiendo a ese recurso pues enfermamos de alguna forma a ese nuevo hijo. ¿Creéis que un hijo es un estímulo para una pareja que puede resolver de alguna forma cuestiones que tienen que ver con esa dinámica de esas dos personas? Yo personalmente creo que es una forma muy egoísta, ¿no?, de ver el nacimiento de un hijo como una solución, no un parche a una pareja quizá en una situación de crisis, ¿no?, o delicada. Pero en cualquier caso, un nacimiento es precioso, un embarazo es precioso y un hijo no deja de ser precioso, haya sido por lo que haya sido, ¿no? Y aunque sí deberían pensar estas personas, ¿no?, que decidan tener un hijo por arreglar esa situación complicada, en el momento en el que nazca sí que, no sé si se arreglará esa relación, pero sí habrá venido al mundo algo precioso y que creo que los dos compartirán en que lo es. Y se podría pensar también que tal vez, ahora que está reciente el tema del término matrimonio, para aceptar o no su uso en las parejas homosexuales, podríamos preguntarnos, ¿se han aburrido las parejas homosexuales de
porque se supone que era un modelo alternativo al heterosexual, pero se está pareciendo mucho al heterosexual. ¿Se han aburrido de estar en pareja y por eso ahora quieren tener hijos? ¿O a qué responde ese deseo cada vez mayor de ser familias, de ser equiparables? No es un deseo mayor, no es como un capricho, ¿no? Creo que una necesidad que está ahí, que todo el mundo, como he dicho antes, ya no tanto necesidad ni obligación, sino una opción más que todo el mundo debería poder tomar libremente, y que si una pareja la tiene, y me alegro y que la pueden tener naturalmente y sin ningún problema, porque una pareja homosexual que puede dar el mismo trato a un hijo, y está demostradísimo que no es ningún problema tener dos padres, dos madres, o una madre lesbiana soltera, por ejemplo, que también es otro modelo. Pero no creo que sea un capricho como decir, las parejas heterosexuales tienen hijos, nosotros vamos a tener también hijos. No, solo creo que ahora se les dan más facilidades que han tardado en venir, pero están ahí y las celebramos todos. Y nada más, que creo que eso sí serán posiblemente los más felices del mundo. ¿Y es un maltrato de alguna manera, como Ruth decía antes, 4 años y pico esperando para poder tener a tu hijo adoptivo en brazos? ¿Es un maltrato hacia esas familias, a esas parejas que quieren tener hijos? Pues sí, lo que pasa que a ver, cuando te metes en una adopción eres muy consciente, tienes que saber dónde vas y dónde vas a llegar. Y tienes que saber y ser muy consciente de lo que vas a pasar hasta tener a tu hijo en casa. Entonces tú sabes cuándo entregas tus papeles, pero no sabes cuándo vas a ir a recoger a tu hijo. Evidentemente es un proceso, es un embarazo totalmente diferente. Como decía Ruth, un embarazo biológico dura 9 meses y un embarazo adoptivo pues no se sabe nunca lo que dura. Nunca ves la fecha ni de conocer, ni de tener asignación, ni de traer a tu hijo, pero bueno, sabes que en algún momento llega. Sí, es cierto que hay que estar preparado porque es un proceso duro. Es un proceso que también se lleva pues muy íntimamente del padre y de la madre. Un embarazo, pues los 9 meses pues la protagonista es la madre. En una adopción es el padre y la madre. Los dos llevan tema de papeles, los dos están informados de si hay noticias, los dos abren correo, los dos hacen los viajes, planean. Es un poco más todo a la par, pero es doloroso. Hay que estar preparado. Antes también se comentaba esa noción muy generalizada que a veces nos achacan a algunas mujeres de ser egoístas por el hecho de decidir no tener hijos. ¿Pensáis que es así, que es egoísta, como si dedicarse a otras cosas fuera quitarle algo a los demás? Es una decisión muy personal de cada uno. Hay mujeres que le puede surgir la necesidad de ser madre y otras que pueden sentirse realizadas, ser felices y no sentir esa necesidad. Y evidentemente yo pienso que para ser madre hay que tener el deseo. Y si uno tiene el deseo de ser madre y no puede, ¿cómo se afronta el fracaso? Buscando opciones. Buscando opciones, gracias a Dios, pues lo puede ser. Pero para buscar opciones uno tiene que estar también abierto a esas opciones, ¿no? A veces hay parejas o hay madres que tienen ciertos prejuicios a la hora de tener un hijo que no sea biológico o que tenga el semen, digamos que carga genética que no sea propia. Esos prejuicios existen. ¿Cómo se pueden vencer, Laura? Pues bueno, sobre todo pensar que hay que diferenciar lo que es el sujeto biológico del psíquico, ¿no? Y que la función madre y función padre las podemos ejercer todos, ¿no? Porque, por ejemplo, Teresa de Calcuta no ha sido madre, pero fijaros la función madre que desempeñó tan importante, ¿no? En el hecho de eso, de cubrir las necesidades de cualquier persona, ¿no? Pero en el hecho de eso hay que romper un poco los prejuicios que se tienen acerca de la maternidad, del modelo tradicional de familia, ¿no? Y es importante que esa persona pueda ir hacia un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Para que le ayude a romper esas trabas que se pone ella misma para no alcanzar la felicidad o su bienestar, ¿no? Tanto siendo madre teniendo un proyecto de vida, ¿no? Que es lo importante también. Y es curioso que a veces se dicen que hasta los hijos adoptivos se parecen a sus padres adoptivos. ¿Y eso cómo puede ser? ¿Pasa eso? Sí pasa, en muchos casos sí pasa. Pues yo no sé si antes, cuando llega tu expediente al país de origen de tu hijo,
pues en algunas ocasiones van fotos de los padres. Entonces yo no sé si eso lo tienen en cuenta, pero luego es cierto que en gestos, en forma de hablar, en forma de andar, todo eso se acaba convirtiendo en casi una calcamonía tuya. Pero sí es cierto que físicamente se parecen mucho. ¿Tiene que ver algo lo psíquico ahí? Por supuesto, además lo estás diciendo, ¿no? Que es un poco la educación, ¿no? Y lo que tú transmitas a ese niño. Además que ese hijo ya, antes de que tú lo vieras, ya has puesto el deseo en él, ¿no? Ya le has puesto una cara, le has puesto un nombre, le has puesto incluso un futuro, ¿no? Te lo imaginas de tantas formas hasta que lo ves. Claro, y es eso, es el hecho de tú poner tu deseo en él y hacerte unas expectativas de lo que va a ser, y conforme a eso, pues bueno, lo vas transmitiendo a tu hijo, ¿no? Lógicamente, ahí vemos como el componente genético es mínimo, es muy poco lo que a lo mejor tú le puedes ir enseñando y cómo va evolucionando, como estaba diciendo antes Madalena Salamanca, ¿no? Que tanto ser madre como padre y como hijo es algo a construir, no es algo que viene de antemano, ¿no? Y por eso es muy importante que hay que enseñar a construir la maternidad, la paternidad, ¿no? Y bueno, la familia, ¿no? Y ya que hablas de la paternidad, sé que muchas de las personas que nos están viendo dirán, hay que ver que se están olvidando de hablar de los padres, tanto de hablar de las mujeres, y se olvidan de los hombres, que también son fundamentales en los hijos, no solo en el momento de la concepción, sino a lo largo de toda la vida, y también, como bien decía Laura, en la función padre, ¿no? No nos olvidamos de ello, no obstante, el programa se titula hoy La maternidad. Pero ¿qué papel creéis que juegan los hombres, los padres en esta función? Es cierto que hay mujeres que son muy herméticas, que quieren a los hijos para ellas y que a veces no permiten, no son permeables a que sus parejas decidan, se involucren, jueguen un papel simétrico al que ellas juegan. Como que los hijos tienen, como han sido paridos por mí, son más míos que tuyos. ¿Cómo creéis que podemos transformar eso? ¿Cómo pensáis esta cuestión? Pues sí, es cierto que nos volvemos egoístas, o sea, es el deseo de tener un hijo que te hace pues que cuando realmente lo tienes quieres absorberlo para ti. Entonces, bueno, pues cuestión de aprendizaje, de darte cuenta de que ese niño tiene un padre y una madre. Lo que pasa que yo pienso que tampoco nadie te enseña a ser madre, o el pensar simplemente los que tú lo haces... Los psicoanalistas. o que tú lo haces mejor que el padre. Y hay que cambiar un poco esa perspectiva y dejarlos, evidentemente, hacerlos partícipes. Natalia, en tu experiencia, ¿cómo vives el papel de los padres? Ya comentabas que acuden más, pero ¿son a veces las mujeres un poco acaparadoras de la relación con los hijos? Hombre, para mí es difícil llegar a ver hasta ese punto, ¿no? Poder ahondar tanto en esa relación de pareja, porque bueno, no los veo tantas veces a lo largo del embarazo. Y no los veo más porque bueno, el padre generalmente le cuesta mucho más trabajo faltar a su trabajo para acudir a una consulta o para acudir a una clase de educación maternal. Pero sí que veo que hay muchos padres que están muy involucrados desde el primer momento, se les ve que participan en las clases. Evidentemente siempre va a haber mayor volumen de madres que de padres en las clases, pero están muy involucrados y cada vez más. Y esos padres que asisten a las clases de educación maternal es porque ven esa maternidad como un 50% de la madre y un 50% de él. Que luego la realidad sea así o no sea así, bueno, pero por lo menos ya desde los cimientos, desde el comienzo lo están intentando. Y sí que es muy bonito de ver. Probablemente hace años era impensable de ver que un padre pues, pudiera estar ahí, incluso en una clase de lactancia materna, ¿no? Diciendo, ¿qué hace un padre escuchando una clase de lactancia materna, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Muchas veces el padre ayuda a la madre en ese proceso. O sea que... Y Laura, ¿tiene alguna consecuencia en los hijos el hecho de que la madre dificulte de alguna manera la relación de los hijos con sus padres, esa relación más íntima, más cercana, más amorosa también? Es muy perjudicial porque la madre y el hijo establecen un vínculo muy grande que se llama la célula narcisística. Entonces es la necesidad de que esa función padre no tiene que ser un padre físicamente, puede ser un trabajo, otra cosa que la madre desee para separar esa unión tan fuerte y lanzar a ese niño a los brazos del mundo, ¿no? Y eso es lo que se llama el complejo de Edipo, ¿no? Que es pasar por esa máquina humanizante, es decir, que a partir de ahí es cuando
el niño se da cuenta que la madre desvía esa mirada, que el niño entra en el mundo y se da cuenta que hay otras cosas y que tiene que hacer otras cosas para vivir, ¿no? Y muy importante esa separación, ese límite, porque la función padre, al fin y al cabo, es un límite que pones entre esa necesidad, esa unión tan grande que hace con la madre, ¿no? Y vemos muchos problemas, incluso se habla de psicosis, ¿no? Y de trastornos muy graves por el hecho ese de absorber tanto al hijo que le hace apartarse de la realidad, ¿no? Y es muy importante educar a las mujeres, ¿no? Y sobre todo hay veces que las mujeres no lo saben, sino que se creen que eso es mejor para él, ¿no? Que el niño va a estar más protegido, y a veces se sobreprotegen tanto que el niño no está preparado para vivir, ¿no? Lo haces un poco un inútil, entre comillas, ¿no? Bueno, esperemos que eso no les pase a las mujeres que están viendo este programa, que tengan en cuenta los consejos de los psicoanalistas, de Laura, de Magdalena, de la matrona Natalia, y que pongamos un poco toda la máquina que hoy en día existe, la máquina de conocimiento, a su servicio, pues bueno, para que uno viva la maternidad de una forma más saludable, más civilizada, más integrada en este modelo de mujer que hoy en día pues vive una sexualidad diferente, vive una economía diferente y vive una inclusión en el mundo laboral pues mucho más activa. Terminamos el programa de hoy. Podremos seguir hablando de muchas más cosas, pero la pulsión de muerte es necesaria y hay que poner un punto aquí. Yo les invito a la próxima semana a un programa que nos va a permitir acercarnos a las mujeres gitanas, conocer cuál es la realidad de la mujer gitana en el siglo XXI, eliminar prejuicios e ideas que ya no se corresponden con la realidad y vivir de una primera mano, pues bueno, la vida de mujeres activas, interesantes, que quieren transmitir formación y educación a las nuevas generaciones de mujeres gitanas en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado y la semana que viene aquí estamos fieles a nuestra cita con la mujer del siglo XXI.